Génesis, capítulo 22, el primer libro de la Biblia. Si usted no encuentra Génesis, usted se apartó del Señor bastante y necesita volver urgentemente en esta tarde. Tengo tanto que compartirles, tengo tanto que hablar con ustedes, así que yo creo que en este culto y en los siguientes dos que voy a estar ministrando diferentes cosas, creo que vamos a poder dar un cuadro completo de un mensaje que les tengo, pero que yo sé que va a hacer dos cosas lo que vamos a ministrar hoy. Perdón, tres cosas. Yo creo que hoy vamos a tener un rompimiento en el espíritu acá. Gracias por su amén. Lo segundo que yo percibo que vamos a tener en este lugar es una resurrección de cosas que se han muerto en su vida. Y también yo creo que Dios va a activar cosas que están dormidas en su vida. Quiero que usted levante su mano y diga, me preparo, diga, para un rompimiento en el espíritu, para una resurrección y para una activación. Diga conmigo, activación de fe, activación de compromiso, activación de finanzas, porque no seré más el mismo después de este día. Vamos, apláudale a Dios Todopoderoso. Aleluya. Génesis capítulo 22, leemos del verso 1, dice así: aconteció después de estas cosas. Diga, después de estas cosas. Usted tiene que entender que cuando aparece en Génesis la palabra o las palabras o la frase después de estas cosas, está hablando de que está reiniciando un nuevo Génesis. Dentro del libro de Génesis usted tiene varios Génesis, porque hay cosas que Dios las hace y las acaba y luego comienza algo nuevo. El capítulo 22 comienza enseñándonos que aconteció después de algo. Es decir, el capítulo 21 acaba con una etapa y el capítulo 22 inicia para enseñarnos que una nueva etapa se está inaugurando en la vida del patriarca. Dice, aconteció después de estas cosas que probó, diga probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Escuche esa palabra. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Diga conmigo, adoraremos y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y el fuego y ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, percibo que hay algo extraño esta mañana, papá. Es decir, veo el fuego, pero veo la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escucha esa palabra. Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo o le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Levante sus manos un momento. Espíritu Santo, damos tantas gracias a tu presencia. En esta mañana venimos como tu pueblo a este lugar.
no solamente para oír algo nuevo, venimos porque necesitamos un avance, necesitamos revelación, necesitamos una activación. Padre, quebranta esa mente religiosa que hace que la gente venga el día domingo a la iglesia solo por cumplir. Padre, que en esta casa esta mañana haya hambre de tu presencia y hambre de tu palabra, porque donde hay hambre hay pan y donde hay hambre hay revelación. Quiero que declare conmigo en esta mañana: mi mente está atenta. No te escucho, vamos, esta mañana mi espíritu está receptivo. Mi mente entiende, pero mi corazón conoce. Y yo declaro que una revelación cae sobre mí hoy para ver y para entender lo que hasta ahora no he visto. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles en esta mañana sobre los 5 altares de Abraham. Los 5 altares de Abraham. Cuando usted lee la Escritura, usted descubre que siempre en la palabra de Dios los altares fueron determinantes en la vida de los patriarcas. Usted va a descubrir que todos los patriarcas, a partir de Noé, que es el primero que levanta un altar después que sale del arca, de ahí en adelante, y yo también creo que Adán lo tiene que haber hecho, pero si hubo alguien en la Biblia que se caracterizó por erigir, por levantar o por edificar altares, fue este hombre, este patriarca llamado Abraham. De hecho, Abraham tuvo 3 cosas que lo caracterizaron en su vida. Fue un hombre que donde iba dejaba 3 marcas. Él edificaba un altar, él llegaba con su tienda y él cavaba pozos. Eso es muy importante entenderlo en la vida de Abraham, porque nos deja algunas enseñanzas sobre la vida del espíritu. La tienda revela que él estaba flexible en el mover de Dios. Abraham nunca edificó casa. Abraham siempre vivió en tiendas, porque la tienda hablaba de su compromiso con Dios, que si Dios le decía hoy quédate acá, él se quedaba, y si mañana lo mandaba a otro lugar, él se iba. La tienda habla del compromiso de poder ser flexible en el mover de Dios, que tú nunca seas tan estático o te quedes parqueado en una etapa que si Dios te pide un cambio ya no lo puedas hacer. Siempre con Dios uno tiene que ser flexible, porque hoy Dios te puede decir que hagas aquí, mañana te dice que hagas allá, hoy te puede pedir que ofrendes esto, mañana te pide otra cosa. Y si hay algo que tenemos que aprender en el mover de Dios es ser flexible, porque el Dios que te dice quédate en esta etapa, mañana te puede decir avanza a la siguiente etapa. Por eso, diga conmigo, tengo que ser flexible en el mover de Dios. Abraham siempre donde fue cavaba pozos. Él podía ir a un desierto, pero Abraham tenía una unción muy peculiar, que era la unción de poder cavar en la arena, en desierto, y poder sacar agua de la profundidad. Eso nos habla de un ministerio que tiene la capacidad de sobrevivir, de triunfar en lugares de oposición, en lugares desérticos donde no hay nada. Y eso nos habla de la unción de este patriarca, que donde había desierto, este hombre hacía sacar agua. Porque eso es lo que somos en la tierra. Podemos entrar a un trabajo donde nadie cree en Dios, pero somos expertos para cavar pozo y para que la unción del Señor se manifieste en la escuela, en el trabajo y donde quiera que nosotros vamos. Diga conmigo, yo soy un cavador de pozos. Diga fuerte, soy cavador de pozos. Usted puede llegar a un lugar, nadie cree en Dios, todos blasfeman, pero cuando usted llega a un lugar, como usted tiene la unción del cavador de pozo, usted puede hacer sacar agua del Espíritu, hermano, en los lugares donde nadie lo podría hacer. Abraza al que tiene a su lado, dígale, somos cavadores de pozos. Pero Abraham tuvo una tercera cualidad que le caracterizó donde él fue. Abraham donde iba, el hombre donde llegaba, el hombre edificaba altares. Y el hombre cuando edificaba altares tomaba piedras y con las piedras comenzaba a edificar un altar. Ahora, hay algo bien notable en lo que respecta o en lo que representa un altar.
Voy muy rápido, sé que voy a respetar el horario, pero déjeme explicarle brevemente lo que es un altar o lo que un altar representa para nosotros hoy. Número uno, un altar para nosotros hoy representa un acto de fe y obediencia a una instrucción que Dios nos ha dado. El altar número dos representa una experiencia que tenemos con Dios en una etapa, pero es una experiencia de adoración. Siempre en la Biblia altar es muy sinónimo de adoración. Número tres, en la Biblia altar siempre es una manifestación de gratitud. Cada vez que Dios hacía algo a favor de alguno de los patriarcas, ellos agradecían a Dios levantando un altar. Número cuatro, un altar para nosotros representa hoy un quebrantamiento que nos mueve a un mayor compromiso y a una mayor consagración. El altar representa darnos más a Él, porque así como Cristo se dio por nosotros, tú tienes que entender que hoy en el reino tú también te tienes que dar más a Él. Dios por ti no se diezmó, Dios por ti se ofrendó. Gracias porque Cristo en la cruz no dio el diezmo, no dio el 10%. En la cruz Él dio ofrenda, y la ofrenda tiene dos características: es voluntaria y puede ser toda. Yo doy gracias a Dios que nuestra salvación no es de 10%, nuestra salvación fue total, absoluta y completa. Por eso tú tienes que entender que tú tienes no diezma, porque si tú no puedes darle el 10, es un serio problema en tu vida el día que 100% por ti, tú tienes un grave problema en tu vida. Repito, si tú no puedes darle el 10% a un Dios que se dio 100% por ti, tú estás peleando y estás sufriendo una crisis espiritual o una locura espiritual más allá de lo que tú puedes entender. Tú necesitas urgentemente un psicólogo, tú necesitas ser encerrado en algún tipo de manicomio, porque ¿en qué cabeza cabe que el Dios que se entregó totalmente por ti, tú no tienes todavía la habilidad de darle a Él el 10%? Oh, y ahí se acabaron los aplausos. ¿Qué pasó? Aleluya. Por eso usted tiene que entender que tiene que llegar el día cuando el diezmo es una etapa de una lucha, pero eso es la etapa cuando eres bebé. Pero cuando tú ya vas creciendo en la fe, tiene que llegar el día que tu ofrenda es superior a tu diezmo. Porque diezmo es lo que Dios te pide como mandamiento. Ofrenda es lo que damos por voluntad propia. El día que tu diezmo, lo que Dios te exige como mandato, que tú obedezcas y hagas, es mayor que la ofrenda que tú das voluntariamente de tu corazón, tienes un problema. Ok, en una etapa inicial como cristiano pasa, pero tiene que llegar una etapa en tu vida donde diezmamos mucho o ofrendamos mucho más de lo que diezmamos, porque queremos mostrarle a ese Dios que nos salvó que el diezmo que Él nos exige no es nada comparado con la ofrenda que nosotros le queremos dar a Él voluntariamente. Entonces los altares representan consagración, y a veces la consagración toma tiempo. A veces, hermano, para ti ya es toda una consagración comenzar a venir todos los domingos a la iglesia. Llega una etapa que ya venir todos los domingos a la iglesia no se vuelve en una lucha para ti, se vuelve en una necesidad. Pero de ahí comienzan otros tipos de consagraciones: levantarte en la mañana a orar, y comienzas a lo mejor orando lunes, miércoles y viernes en la mañana. Llega la etapa que Dios te lleva el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Después viene la consagración o un nivel de compromiso donde Dios te lleva a leer la palabra todos los días, a evangelizar en las calles. Por eso la consagración es algo que va como proceso, pero por eso vamos todos los días avanzando, porque el camino del justo es como la aurora, ¿no es cierto?, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso yo creo que usted va a ir creciendo en el Señor, usted va a ir aumentando en el Señor, en revelación, en compromiso, y yo creo que cada vez que yo esté viniendo acá te voy a ver más allá en el Señor, más crecido, más multiplicado y más bendecido. Vamos, aplauda a Dios Todopoderoso. Aleluya. Lo quinto que representa el altar es un monumento de testimonio generacional. Siempre los altares se edificaban como un testimonio para las generaciones que vinieran más adelante, para que los hijos recordaran en ese monumento, en ese altar, que fue ahí donde Dios bendijo a su padre. Eso es importante que lo entendamos, especialmente ustedes que son la primera generación que llegó a esta tierra de los Estados Unidos y que han comenzado a experimentar algún tipo de prosperidad. Nunca tus hijos
se pueden olvidar cómo tú iniciaste, dónde tú iniciaste, lo que tenía cuando tú iniciaste. Pocas cosas son tan dañinas para las generaciones como tener hijos mal agradecidos, hijos que creen que todo llega fácil, que todo llega gratis. No, tus hijos tienen que entender que tú llegaste a este país sin nada y que tú no prosperaste por trabajo, por esfuerzo, porque eras inteligente, que si tú tienes prosperidad hoy fue porque la mano del Dios Todopoderoso se te manifestó y que ha sido Él el que te ha bendecido y que ha sido Él el que te ha prosperado. Amén. ¿Están conmigo, no? Así que hay que levantar altares de testimonio generacional. Número 6, el altar es un acto que levantaban los patriarcas, un acto de intercesión, donde ellos levantaban y ponían este sacrificio para que Dios pudiera intervenir en áreas a favor de ellos. Es decir, el altar siempre fue un acto de intercesión. Y número 7, el altar es la revelación de la ofrenda que agrada a Dios. Diga conmigo, la revelación de la ofrenda que agrada a Dios. El altar, diga conmigo fuerte, el altar es la revelación de la ofrenda que agrada a Dios. Por ejemplo, hoy la iglesia recibió todas las ofrendas. Y usted pasa por acá, usted deja su ofrenda. La pregunta es si tu ofrenda hoy la aceptó el cielo. Las iglesias aceptamos todo lo que tú pones porque nosotros no tenemos la habilidad de escudriñar motivación e intención. Nosotros no sabemos por qué diste, con qué sentir diste. La iglesia como organización recibe todo lo que tú das, pero hay ofrendas que hoy día, hermano, no penetraron los cielos. Y hay algunas ofrendas que penetraron cielo y que hay gente que hoy, por haber dado lo que agradaba a Dios o lo que Dios le estaba mostrando o lo que Dios le estaba pidiendo, hay gente que en esta semana va a experimentar cómo puertas extraordinarias se le van a abrir, oportunidades se le van a cruzar, porque la ofrenda es poderosa para romper. Yo quiero que usted sepa hoy que Dios no tiene ningún interés en nuestro dinero. Los que tenemos interés en dinero somos nosotros. Dios tiene calles de oro, Dios tiene mares de cristal. Dios no necesita tu diezmo para pagar su renta o su arriendo. Dios no necesita tu ofrenda para pagar la electricidad de los cielos. Tiene suficiente luz Él en su propia naturaleza como para alumbrar el universo por millares de años. Dios no necesita nada. Entonces, ¿por qué un Dios que no necesita nada pide tanto? Porque cada vez que Él te pide algo, Él no te pide para quitarte algo. Él te pide porque es su excusa para bendecirte, para prosperarte, para llevarte a abundancia, para llevarte a mayores niveles, para llevarte a mayores dimensiones. Tú no sabes cuánto te robas a ti mismo. Tú no sabes cuánto te perjudicas a ti mismo cuando tú no tienes la revelación de la ofrenda que agrada al Señor. Y cuando miramos la vida de Abraham, en la vida de Abraham yo encuentro 5 altares. Yo encuentro 5 altares en su vida. El primer altar en Génesis capítulo 12, verso 8. Yo le llamo el altar de la obediencia, porque cuando Dios le hablaba a Abraham levantaba altares. Por eso yo le llamo el altar de la obediencia, porque cuando Dios le habló, Él levantó un altar como diciendo, esta va a ser la evidencia de que fue aquí donde yo obedecí al mandato y a la instrucción de Dios. Pero los altares tienen 2 cualidades muy peculiares. El altar se edifica, pero el altar nunca puede estar vacío. Por eso el cristianismo sin altar es un cristianismo que no tiene poder. Cristianismo sin altar es un cristianismo que no va a tener influencia. Cristianismo sin altar es un cristianismo religioso. Cristianismo sin altar es un cristianismo que no penetra en ningún ámbito de la sociedad. Cristianismo sin altar es como una sal que perdió el sabor o como una vela que dejó de alumbrar. Nunca somos tan mediocres, nunca somos tan pobres como creyentes como cuando dejamos nuestro altar.
altar. Por eso Cristo siempre caminó con mentalidad de altar. Él sabía que caminaba en esta tierra, pero que Él tenía que tener una cruz. Por eso cuando el Señor nos comenzó a hablar del discipulado, Él dice que cualquiera que quería seguirlo debía tomar su cruz. Aunque en la palabra altar no la tenemos mucho en el Nuevo Testamento, la palabra cruz es nuestro altar. Por eso cuando tú tienes la cruz, tú tienes el compromiso. Cuando tú tienes la cruz, tú tienes la dedicación. Y cuando tú tienes la cruz, tienes algo muy peculiar que se llama muerte. La cruz no es para sufrir. Diga, la cruz no es para sufrir. La cruz es para morir. Porque nunca eres más útil para Dios como cuando estás muerto. ¿Sabes por qué tú le creas tanto problema a Dios hoy? Con tu actitud, con tu carácter, con tu temperamento. No voy a diezmar, no voy a ofrendar. Porque estás vivo. Pero el día que tú mueres a ti mismo, Cristo se comienza a manifestar en tu vida. Porque el altar del Señor... Por eso el altar necesitaba piedras. El altar necesita piedras. El altar necesita ofrenda, pero había algo también que revela que la ofrenda agradaba a Dios y era que fuego muchas veces caía del cielo revelando que Dios se agradaba de la ofrenda. Por eso usted va a tener que entender que en estos días no solamente tienes que edificar altar, vas a tener que poner algo sobre el altar. Y Abraham edificó 5. El primero que les estaba recién hablando lo vemos aquí en Génesis 12, verso 6. El segundo lo tenemos en Génesis capítulo 12, verso 8. El tercero lo tenemos en Génesis 13, capítulo 13. El cuarto lo tenemos en Génesis 13, 14. Pero yo quiero llegar a este quinto altar, que es el que me interesa mucho en esta mañana. No tengo el tiempo para hablar de los que hemos estado mirando acá, pero me quiero enfocar en este último altar. Algo le pasa a Abraham. Lo que le pasa a Abraham es algo que yo detecto que nos pasa muchas veces también a nosotros los creyentes. Algo le sucede a Abraham porque Abraham edifica altar en el capítulo 12, edifica altares en el capítulo 13 y de ahí en adelante Abraham deja de edificar altares. Y especialmente notamos que Abraham, después que el hijo nació, después del cumplimiento de la promesa, vemos que Abraham, especialmente después del nacimiento de Isaac, ya no vemos más altares en la vida de Isaac. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros también. Cada vez que Dios nos da una promesa de que Dios va a hacer algo con nosotros algún día, algo grande, algo poderoso, nosotros no tenemos a veces problemas para perseverar cuando sabemos que Dios nos habló que algo va a hacer con nosotros un día. El problema que nosotros tenemos es el día que la promesa se te vuelve una realidad. Y el día que tú piensas que llegaste a una etapa con Dios y que ahora no hay más compromiso que dar y que ya no hay nada más que conocer. Eso es una trampa diabólica, porque le voy a decir algo, con Dios en esta vida nunca se llega. De hecho, tú vas a vivir una eternidad con Dios y todavía no lo vas a conocer. Tú vas a estar en su presencia 7.900.300.400 billones de años y tú todavía vas a decir, no logro conocer al Señor. Por eso te voy a decir algo, en esta tierra tú nunca llegas a un estado final, en esta tierra nunca vas a dar demasiado, en esta tierra nunca te comprometes demasiado, en esta tierra nunca te consagras demasiado. Y Abraham pensó que porque la promesa se le había cumplido y que el hijo que había esperado por 25 años le había llegado, él dijo, bueno, se acabó el compromiso, se acabó todo lo que te pasa a ti cuando te llega el trabajo por el cual oraste por 3 años y de repente te llega y ahora dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a mi trabajo y ellos me piden que esté ahí el domingo. Cuando la empresa que soñaste por año ahora te está dando ganancia y ahora que tienes más para dar, no das igual. Yo le voy a decir algo, conozco gente, hermano, que debería dar en un mayor nivel, que cuando no tenían nada, daban mucho más que cuando empezaron a tener. Hay gente así que tienen el espíritu de la avaricia, que ahora que tienen más, que deberían dar más, ahora que tienen más, dan menos y cuando tenían poco, daban más. Ese es un espíritu que a veces nos pasa y le pasa especialmente al latino cuando llega a los países de comodidad. ¿Qué le pasa al latino cuando sale a otra parte del mundo? Así sea Estados Unidos, sea Europa. Nos volvemos cómodos, nos volvemos ávaros. En nuestros países tenemos gente, nosotros, que no toma el bus a la iglesia, se va caminando para poder llegar con una ofrenda a la iglesia y no gastarla en el bus. Y usted descubre gente en este país que tiene auto y no toma el auto ni para llegar a la iglesia. Y si llega a la iglesia y el parqueo le queda demasiado lejos del templo, ellos se van a buscar una iglesia donde tenga un parqueo que quede más cerca del templo.
Un espíritu, hermano, de comodidad y de falta de compromiso terrible que nosotros tenemos que erradicar. Y empezamos con cosas tontas. Ahora que estamos prosperados, empezamos con argumentos del diezmo. Ahora que estamos bendecidos, empezamos con argumentos contra la ofrenda. Estamos bendecidos con un auto, pero no queremos levantarnos en la mañana para ir a la iglesia. Ahora que tenemos todo, tenemos más excusas que nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes la cultura del altar, se te olvida que no importando cuánto tienes o no importando si las promesas se te han hecho realidad, cuando una promesa se te ha hecho realidad, tú tienes que seguir dando, tú tienes que seguir consagrándote, tú te tienes que seguir comprometiendo, porque en esta tierra nadie nunca da demasiado. En esta tierra nunca nadie da demasiado. Levante su mano, diga, en esta tierra nunca me voy a comprometer demasiado, nunca voy a dar demasiado. Amén. Por eso tenemos que aprender estas cosas. Ahora, en el capítulo 22 es un altar que ahora Dios le pide a Abraham. El altar del capítulo 22 de Génesis no es un altar que Abraham levanta. Es el altar que Dios le pide. Porque cuando a ti se te olviden edificar altares, para que no se te olvide la cultura del altar, Dios te va a empujar a etapas de altar. Lo tremendo es que todos los altares que había edificado Abraham antes, los altares habían tenido encima un becerro, un cordero, una vaca, un animal. Pero este quinto altar que Dios le pide a Abraham, en este altar Dios le pide a Abraham que ponga algo que ama, algo que es lo único, algo que es su todo. El altar, este quinto altar de Génesis 22, es el altar donde Dios no va a sacrificar a Isaac, es el altar donde Dios va a sacrificar a Abraham. Hemos hablado por muchos años en los púlpitos de que este es el sacrificio donde Abraham sacrifica a Isaac. Y eso es lo incorrecto, porque en este pasaje el que nunca fue sacrificado fue Isaac, pero el que fue sacrificado en su corazón fue Abraham. Por eso Dios lo hace a Abraham al tercer día. Levanta los ojos y ve el lugar desde lejos. ¿Por qué? Porque el tercer día él vio el monte, porque esos 3 días de camino fueron los 3 días de agonía, de muerte en Abraham, y al tercer día él vio el monte, pero no el monte donde iba a entregar a su hijo, sino el monte de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Abraham sube con su hijo, él tiene la seguridad que en ese hijo le fue llamado promesa, y si sube con él y lo tiene que matar allá arriba, entonces ese hijo de alguna forma tiene que resucitar, porque en ese hijo te va a ser llamado descendencia. Ahora, yo le voy a decir algo acá. Muchos de los que están acá están perdiendo tremendas bendiciones porque han dejado la cultura de los altares. Han dejado la cultura del altar. Ya para ti ofrendar, ¿cómo tú sabes que hoy tú levantaste un altar? Todo altar duele. En todo altar duele. ¿Sabes cómo yo sé que tú tienes una vida de altar? Porque hay fuego en tu vida. Cada vez que alguien levantaba un altar, Dios mostraba su favor para con esa ofrenda mandando fuego del cielo. Por eso el Espíritu Santo, cuando cae en Pentecostés, la primera señal fue lenguas de fuego que aparecieron sobre los 120. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ascendió, la ofrenda perfecta subió y el Padre dijo: esta es la ofrenda perfecta. Es tan perfecta esta ofrenda que vamos a tener al Espíritu Santo derramándose de generación en generación. Es tan perfecta la ofrenda del Padre, es tan perfecta la ofrenda llamada Jesucristo, que ya el Espíritu Santo no va a venir sobre el sacerdote, el profeta o el rey de vez en cuando. Ahora el Espíritu va a venir sobre toda carne, porque la ofrenda era la ofrenda perfecta. Donde hay ofrenda, grite, donde hay ofrenda, hay fuego. Entonces, cuando tú no sientes fuego, esto es lo que te pasa a ti. Tú llegas al culto, no sientes fuego, te sientas, no tienes revelación, te paras a adorar, no sientes nada. Y estás acá y este día domingo para ti fue como estar escuchando cualquier cosa. Viniste un día más, ¿por qué no tienes fuego? ¿Qué es lo que haces tú? Tú haces esto inmediatamente. Tú dices, bueno, la palabra no estuvo buena, la adoración no estuvo buena,
El ambiente no estuvo bueno y eso no tiene nada que ver, porque hay gente que no tiene un templo así de lujoso, no tienen la alabanza extraordinaria que tienen. Hay gente que ha estado en un desierto botado solo y han sentido la gloria de Dios de una forma extraordinaria. Hay gente en nuestros países que adoran en iglesias que se están cayendo, que tienen hoyos en el techo, pero usted sintiera la gloria de Dios en ese lugar. No tiene que ver con la alfombra que hay, no tiene que ver con la alabanza que tenemos, no tiene que ver ni con el predicador, tiene que ver con tu altar personal. Porque si tú viniste con altar esta mañana y tú le has puesto ofrenda a tu altar y esa ofrenda le agradó a Dios, donde hay una ofrenda que agrada, ¡hay fuego! ¡Hay fuego! Entonces cuando tú no sientes la presencia de Dios, tú dices, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Te falta ofrenda. Algunos llegan acá con altar, pero se les olvida poner ofrenda. ¿Cómo tú sabes que una ofrenda le agrada a Dios? Una ofrenda es una ofrenda de altar. El día que tú pases por aquí adelante y cuando ya vas dándote la vuelta por allá, tu mente te dice, ¿qué has hecho? Eres un tonto, un loco. ¿Qué te pasó? ¿Cómo se te ocurre dar eso que diste? Si tú diste hoy y no te duele, lo tuyo no fue ofrenda, fue limosna. Eso de que uno da y que uno no tiene que sentir nada, hermano, eso es equivocado. Tú sabes que diste ofrenda en el altar cuando a tu carne le duele. Si a tu carne no le dolió, no fue ofrenda. Y algunos ya son astutos, como llevan años en esto, la astucia la han ido desarrollando poco a poco. Entonces saben que aquí tienen a los Benjamin Franklin o tienen los de $100 y acá tienen los de $1. Entonces ellos saben que en el momento de la ofrenda la mano izquierda es la que hay que meter porque ahí están escondidos esos. Pero estos no se tocan porque aquí tengo para la benzina, porque tú amas tu auto. Aquí tengo para ir a comer porque te encanta tener tu estómago lleno. Entonces tú tienes para tu vida los billetes grandes en el derecho y para el Señor los pequeños acá. Entonces cuando en la semana te empiezan a ocurrir cosas, situaciones, Dios también te da a ti conforme a cómo tú le das a Él. ¿Cómo es eso? Dice usted, es una ley. Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Si tú eres un dador de $1, espera $1 de favor esta semana. Ahora, si era todo lo que tenías, bueno, gloria al Señor. Pero si tú sabes que tú eres si tú eres de los que les gusta dar, hermano, si tú eres de estas personas que $1 era todo lo que tenías, bueno, está bien, diste un 100%, pero hay personas, hermano, que siempre pueden dar más, pero ellos no se les ha revelado. Ellos piensan que aquí uno les quiere quitar el dinero, que aquí uno le está pidiendo para uno y no entienden que la razón por qué Dios pide ofrenda en la Biblia, porque le voy a decir algo, el primero que pidió ofrenda en la Biblia fue Dios y Dios no pide porque necesita, Dios te pide porque te quiere dar, te quiere bendecir, te quiere prosperar. Oh, hermano, tenemos que agarrar esto. Yo prefiero caminar en mi vida con un 90% bendecido por Dios a que andar caminando con un 100% maldecido financieramente por el Señor. Cuando tú, hermano, lo primero que haces es comerte tú lo que te llega y no darle a Dios primero lo que le pertenece a Él. Yo prefiero, repito, 90% diezmado porque ese 90% está bendecido. Y cuando algo está bendecido, hermano, no tiene límites a cuánto puede alcanzar. Hermano, con $10 bendecido tú puedes hasta comenzar una empresa. Pero con $1.000.000 maldecido tú te puedes ir a la quiebra. Yo prefiero, hermano, andar con una economía menor pero bendecida a andar con una economía grande pero maldecida por Dios. Porque yo hago más con $1 bendecido que con $100.000 maldecidos. Por eso es una ley, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. No donde está tu corazón está tu tesoro, no dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Entonces, cada vez que tú a Dios no le puedes dar, cada vez que tú no puedes venir al altar con algo, lo que tú estás mostrando es que tú tienes ya tu Dios. Entonces, tú llegaste hoy acá, no con una figura de la Virgen María, no llegaste con un ídolo en brazo, pero tu ídolo lo tienes en tu billetera. Porque cada vez que tú no le puedes dar a Él lo que Él merece, lo que Él es digno, la mejor alabanza, porque le voy a decir algo, usted tiene que sentir la responsabilidad como creyente de traer 3 ofrendas los días domingos. La primera ofrenda es una ofrenda de almas. Usted tiene que entender que no puede ser que usted sea cristiano por tanto tiempo y no trae gente nueva a la iglesia. Usted tiene que entender que usted tiene la responsabilidad como creyente, que si tiene un lugar en el auto vacío, usted tiene que pasar a buscar a alguien. Y si no tiene un lugar vacío, usted va a levantar a su familia antes en la mañana, los deja aquí antes porque usted tiene que ir a buscar otra familia. La primera ofrenda que nosotros tenemos que aprender a traer a la iglesia es una ofrenda de alma. Todos los domingos tenemos que tener cosechas de alma, porque somos nosotros los obreros, los creyentes, los cristianos, los que llevamos tiempo, que tenemos que llenarle la casa al Señor para que hayan cosechas de salvación todos los domingos. La segunda ofrenda que usted siempre tiene que traer a casa es una ofrenda de adoración. No hay nada más terrible que tener un cristiano, alguien que ha experimentado el amor, la gracia, el favor del Eterno y que está a manos cruzadas adorando, que está masticando chicle en el templo, que está con una actitud, hermano, apática. No, en los momentos de adoración usted tiene que ser exuberante, usted tiene que romper los moldes, usted tiene que adorar, usted tiene que salir con su garganta gastada, usted tiene que salir de este lugar. Las hermanas tienen que salir con la pintura corrida por acá. Y hay pinturas mejores hoy que no se corren con los líquidos. ¿No es cierto? Es verdad. Yo sé. Así que si usted no quiere salir así, bueno, dígale a su esposo: mi amor, invierte en mí porque el próximo domingo vengo con la mejor adoración, que no importando lo que estemos pasando en la vida. Que no importando lo que estemos pasando en la vida, a Dios siempre le demos lo mejor de lo mejor, porque Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y la tercera ofrenda que usted tiene que traer, usted nunca puede venir, dice la Escritura, nadie se presentará delante de Jehová el Señor con las manos vacías. Usted tiene que entender que no podemos venir delante de Él sin nada. Y esta mañana usted tiene que entender, mi amado, que manos vacías es lo que mucha gente tiene cuando viene delante de Dios. La gente dice: yo no doy porque no tengo. Esa es la mayor mentira de todas. Yo no doy porque no tengo. ¿Qué mentira es esa? Es al revés. Tú no tienes porque nunca das. Esta mañana yo quiero orar por ustedes. No puede ser que esté en una de las iglesias más influyentes de esta ciudad, con gente que llegó a esta tierra cruzando ríos, peligros, que Dios los ha bendecido, y que no estén dando a Dios su mejor adoración. Cristianos que hoy tienen auto. ¿Y sabe qué? Algunos no tienen auto, tienen autos. Y no llegan con nadie a la iglesia. Gente bendecida. ¿Y sabes lo que te va a pasar a ti? Si tú no comienzas a levantar altares, Dios te va a empujar a